Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa El Historiador. El día de hoy vamos a estar conversando con una invitada extraordinaria y que, personalmente, ha sido una gratísima sorpresa. ¿Por qué? Pues porque cuando uno piensa en la Edad Media y en los medievalistas, naturalmente la primera idea que viene a la mente es Francia. Marc Bloch, Jacques Le Goff, Georges Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie, por mencionar esta pléyade de autores clásicos. Sin embargo, hace un par de semanas, mientras revisaba el repositorio de tesis de la UNAM, me topé con una tesis doctoral sumamente llamativa, que lleva por nombre El de Fide Católica de Alain Delille, una suma teológica, los adversarios de la fe en el final del siglo XII. Comencé a indagar en la trayectoria de su autora y observé que se trataba de una medievalista en México. Al menos, reitero, fue una sorpresa extraordinaria para mí. Pero sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Cintia Maciel Regalado. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus ejes de análisis se enfocan en la eclesiología e heresiología en el medievo occidental. Doctora, un gusto que nos acompañe en el programa. Ay, muchas gracias, Alejandro, pues por dar con mi perfil y por invitarme a esta charla. Y ahora, yo sé que esta pregunta quizás sea muy común, muy reiterativa dentro de los historiadores, pero para comenzar con la charla, quisiera preguntarle cómo surgió su interés por la historia, y particularmente por la historia medieval. Ya, pues en mi caso no tengo tan definido, digamos, una lectura en particular, sino más bien una curiosidad muy temprana. Desde la infancia, la familia paterna, mi abuelo, mis tíos, todos son profesores, ¿no? Bueno, profesionistas de distintas áreas y formados como normalistas. Y entonces fue muy pronto que estuve rodeada de clases, lecturas, libros. Y comencé pues a tomar todo lo que había en la biblioteca familiar, la de la casa, la de mis abuelos, y entonces la historia me atrapó de forma temprana, ¿no? Y ya pasados los años me di cuenta que había estas cuestiones relativas al fenómeno religioso que me causaban mucha intriga, no entendía muy bien por dónde son los caminos, ¿no? De la vivencia, la creencia, la no creencia y cuestiones aledañas. También tiene que ver con, digamos, el horizonte personal, el cruce de mis dos familias. En la familia paterna casi todos son ateos, ¿no? De varias generaciones, y en la familia materna son creyentes tradicionales. Y pues me imagino que la tensión, las diferencias de cosmovisión me llevaron a interesarme por el fenómeno religioso, en particular cristiano, los cristianismos en el mundo, y después, en esa medida, pues buscar el momento en la historia en la que el cristianismo se convierte en la creencia dominante, digamos. Y pues la siguiente pregunta es algo difícil, pero pues aprovechando que tenemos una medievalista aquí, quisiera preguntarle, ¿cuándo inicia la Edad Media? ¿Tenemos alguna idea? ¿Y cuándo termina? ¿Qué periodos o eventos marcan su inicio y su fin? Quizá, aunque sea de una forma muy sintética, para tenerlo dentro de un contexto muy particular. Sí, la Edad Media es un objeto poroso, es un periodo, normalmente entendido como un periodo. Nosotros, los especialistas, lo convertimos en un objeto de estudio y nos concentramos en el prisma de la Edad Media, pero en cuanto a civilización. Entonces, podríamos desdoblarlo en principio en esos tres niveles. Para el público en general, siempre se constriñe a una serie de siglos, normalmente mal entendidos, poco entendidos y muy mitificados, pero en realidad de lo que se trata es de entender que una civilización se crea y se rige en la medida en la que domina tanto el tiempo como el espacio. Y desde ahí, desde ese punto de partida, es que podemos entender que el cristianismo es el crisol a partir del cual todo lo demás va a tomar su forma.
ha sido sumamente discutido. Como campo de estudio hay múltiples maneras de caracterizar tanto su inicio como su final. Cuando lidiamos con el público general, desde la educación primaria, pongamos por caso, pues es necesaria la periodización para más o menos saber por dónde avanzar, ¿no? Desde dónde hacia dónde. Y sin embargo es muy complicado, pese a que existen estas fechas que han pasado, ¿no? Por siglos, un par de siglos de educación, de planes de estudio, de educación, digamos, institucional, oficial, que establecen ese momento en el 476, pero pues quienes nos dedicamos a esto tenemos muy claro que no hay una fecha específica. Lo que sucede acá es que más que un momento crítico, se trata un traslape y una transición lenta, ¿no? Es difícil también para el público actual pensar, entender los ritmos tan pausados que caracterizaron al antiguo régimen en general. Entonces, la situación de, digamos, caída, si queremos preservar esa idea de la que yo no soy partidaria, se trata de un resquebrajamiento interno pausado del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente sigue en pie. Entonces, si estamos desde la óptica oriental, pues nada se terminó allí. Y por eso las reticencias de establecer con dureza una única fecha. Lo que ocurre es que hay una fusión de pueblos, de movimientos, de grupos germánicos pausados desde el siglo II, III, IV, V, VI, que van bajando, se van integrando, se van mestizando con los colonos romanos, van mezclando tradiciones, van entendiendo qué les sirve de ese mundo. Lo mismo los romanos se sirven de los germánicos, qué les sirve y para qué les ayudan a darle continuidad a una situación política ya muy delicada. Las diferencias culturales hacen que cada grupo tenga ciertas necesidades y estén implícitos ciertos intereses. El mundo germánico lo que está ávido de tener es tierras, y el mundo romano, como operaba, es a través de un aparato administrativo fiscal denso por el que se financiaba el ejército. Entonces deja de existir esa fortaleza administrativa. El otro grupo prefiere tener tierras que pago en metálico, y todo eso es lo que va creando una serie de movimientos y cambios, ¿no? Por supuesto, como telón de fondo se encuentra la expansión del cristianismo, que no ocurre enseguida del siglo I, sino justamente a fines del II hacia el III, más o menos, ¿no? Siglos. Y esto da pie a que hacia el siglo V, sexto, quinto, sexto, ya podemos ver que se está forjando algo distinto. Y a mí me gusta mucho una propuesta de un historiador inglés, Chris Bickham, que también dialoga mucho con el mundo hispanoparlante. Tiene títulos muy recientes también publicados en castellano, entre otros de uno que me sirvo para mi curso en Filosofía y Letras. Es una nueva interpretación, Europa en la Edad Media, publicado en 2017, me parece. Y en este, digamos, como una suerte pues sí, ya un corolario de larga trayectoria, propone con más firmeza la propuesta, perdón por la redundancia, el mundo posromano, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo acá es que es la creación de una serie de reinos posromanos. Total, se trata de ese momento de transición que todavía no es propiamente lo que nos evoca el término Edad Media, sino justamente esta serie de movimientos lentos que van configurando ciertas entidades políticas nuevas como suerte de experimentos, mientras el mundo oriental pues sigue en su operación, digamos, centenaria, ¿no? Entonces un poco eso es para pensar. Y otro tanto se discute con respecto al llamado final de la Edad Media,
Yo también soy partidaria de la idea de la larga Edad Media. Esto es que hay una extensión que no resquebraja la estructuración social que todos estos siglos existió con fuerza, digamos, desde el siglo X en adelante, y que si queremos ponerle algún siglo que nos empiece a dar muestras de que ese mundo se está terminando, pues sería como hasta el 18. Otros tantos, y bueno, yo también me digo por corto el 18, pensemos el 19 ya de lleno como un movimiento mucho más acelerado en el que se atravesaron las revoluciones y es más importante todo el proceso de revoluciones industriales, ¿no? En sus fases, junto con la Revolución Francesa y también todo lo que viene de ese movimiento de liberación para poder otra vez resquebrajar la estructuración social, ¿no? Que los códigos, que lo que rija, que el metarrelato que organiza el mundo sea otro y que esté dado en términos de una división socioeconómica, ahora sí. Y entonces aparece el concepto de clases. Antes de este momento es impropio, anacrónico, impertinente utilizar el término clase. Y realmente cuando mencionaba todo esto pensaba en estos problemas de la periodización, en este texto clásico de Jacques Legoff, de si es realmente necesario cortar la historia en rebanadas. En rebanadas. Ajá, y me pareció interesante algo que señala, y que va ad hoc con la siguiente pregunta, porque hacía referencia a cristianismos. Sin lugar a duda, una institución fundamental, si no es que la institución fundamental en el periodo, es la Iglesia. Pero en su tesis de maestría, retrotrayéndome un poco, señala que esto no siempre fue así. En primer lugar, cómo pasa el cristianismo de ser una más de las religiones a ser la religión. Y en segundo lugar, cómo se va construyendo y se consolida el poder de la Iglesia en Roma. Claro, pues sí es, digamos, otro gran objeto de estudio, ¿no? Se traslapan. El cristianismo, pues ahora dicho en singular, pero también hay que entender que son miles de versiones en la actualidad, es una articulación que ocurre en Oriente, ¿no? Es un melange, me gusta entenderlo como esto, como una especie de gran crisol que va a resumir y va a adaptar y reformular propuestas que están flotando en todo ese ámbito oriental que está hiperconectado en aquellos siglos, ¿no? Nos estamos regresando 21 siglos y que ciertas tradiciones tienen algunas cosas semejantes, ¿no? Es decir, es esta necesidad, digamos, humana de depositar una esperanza o buscar una eficacia y esa me gusta entender la diferencia entre politeísmos y monoteísmos como en ese tenor, que los monoteísmos lo que establecen es la búsqueda de la esperanza, mientras que los politeísmos son aglutinantes y son abiertos, como sucedía con lo que se practicaba en el mundo romano, que es una gran paleta y que todo lo que esté a la mano y me pueda servir, lo voy a usar. Entonces, lo que estoy buscando es la eficacia de esa entidad, digamos, sobrenatural, no necesariamente divina, que me dé unos resultados, ¿no? Yo ofrezco y yo recibo. Y en el otro espectro se trata más de una visión que atraviesa este mundo, este aquí y este ahora. Entonces, la gran base del cristianismo, por supuesto, que es el judaísmo, y ahí también habría que entender que es en plural, ¿no? Que se trata de una serie de lecturas específicas sobre una serie de textos fundantes, un canon que se estructuró a lo largo de otros serie de mínimo 10 siglos antes del cristianismo. Y como surgimiento, pues se plantea muchos siglos antes, ¿no? Digamos 20 antes, desde el 10 más o menos AC, comienza a darse el proceso de fijación por escrito de estas versiones. De ahí también la variedad de expresiones y de textos que se consideran canónicos y el contacto de estos judíos que están moviéndose
a lo largo de estos siglos por los distintos territorios, varios de los cuales ahorita están implicados en el desastre militar actual. Y entonces, bueno, hay una serie de dualismos que ponen unos lineamientos que le dan también un cuerpo específico al cristianismo, pero la base del mensaje se trata de una actualización de la creencia judía. Entonces, hay que recordar que Jesús nace de entre esos medios y todas las características y las variopintas lecturas que ocurren de manera simultánea durante esos años del siglo primero van a crear diversas lecturas y entendimientos, ¿no? De lo que esta versión que se empieza a dar cuenta de que es algo distinto, ¿no? Que hay algo distinto. ¿Y por qué eso distinto? Pues porque se abre en función del griego. No es un sistema de creencias que se mantiene en el mundo hebreo y arameo, sino que a través del griego y sobre todo por la figura nodal de Pablo de Tarso, va a llevar su enfoque hacia el resto de pueblos, ¿no? Todo ese mundo, y pensemos de vuelta, el entorno mediterráneo que toca 3 continentes que están teniendo como lengua franca el griego, ¿no? Griego y latín, depende desde qué lado. Entonces eso ya es lo que lo va a catapultar, digamos, hacia el lado, bueno, para ti, hacia el lado occidental, y en eso radica la pluralidad de modos de entender, de modos de pasar, ¿no? La palabra. ¿Y por qué tarda tantos siglos también en fijarse una lectura que va a ser la dominante en el pasar de los siglos? Pero lo que quiero decir con esto es que no hay una única autoridad centralizada desde el inicio. La institución se va articulando ahora para que nosotros digamos la iglesia y asumamos que estamos hablando de Roma. Es este proceso también lento de la versión que termina victoriosa, digamos, que es esta tradición paleocristiana, paulino-helenística, modo de caracterización que nos permite entender por qué se mueve, hacia dónde se mueve y que se convierte en esta institución fuerte, pero también está lejos de ser, o sea, aunque sea el siglo cuarto, quinto que vayan definiendo ya canónicamente esta versión de cristianismo, no es la institución fuerte ni sólida que vamos a ver en el corazón de la Edad Media, y es el periodo al que más he dedicado mi trabajo. Y al menos, ahora que mencionaba estas diferencias entre religiones politeístas y monoteístas, al menos en un inicio, pensaba en este texto de Jan Assmann, que es un egiptólogo, Claro. y cómo analiza esta transición desde los politeísmos hacia los monoteísmos. Y bueno, al menos la diferencia puntual que manifiesta es una religión de la verdad, mientras que el politeísmo, justamente como usted menciona, es una religión aglutinante, es decir, tomo todo lo que me pueda servir. En el cristianismo hay un corte muy radical. Las otras deidades no son dioses, y solo este es mi único y verdadero Dios. Y que me pareció maravilloso como lo explicó usted. Y quizá la pregunta que podría surgir aquí, de todo lo que hemos estado conversando, usted va señalando cómo se va homogeneizando el cristianismo a partir de Pablo, y se van aglutinando estos diversos cristianismos, generándose un canon. Y la pregunta puntual sería, ¿qué sentido o significación va a tener el ritual? Es decir, supongo que a la par que se va generando esta lectura dominante del cristianismo, se va ritualizando, para poder dotarle de esta estructura. ¿Van a la par? ¿Cómo se va generando este ritual que tenemos hoy en día muy en la mente? Ya, sí, por supuesto. Mira, en realidad hay una frase, digamos, muy sencilla que permite entender esta cuestión con puntualidad, y es que la liturgia no es otra cosa sino la teología expresada en ritual. Lo que quiere decir es que dependiendo de la fijación dogmática en particular de que se trate, de que estemos hablando, se va a realizar el servicio, digamos, semanal o como se vaya estableciendo, con unas pautas, con un ritmo, con una serie de elementos,
con el toque de campanas, con el uso de inciensos, con la recitación de ciertas palabras en un orden todo esquemático y estructurado, que dé cuenta de cuáles son los elementos sine qua non, esa, digamos, sistema teológico funciona. Y lo que tenemos justamente en estos primeros siglos en los que no hay una autoridad sólida, potente, con los medios también materiales, es la variabilidad de esta ocurrencia, ¿no? Entonces vamos a tener en todos los primeros siglos, ya es un clásico estos textos de Peter Brown, de microcristiandades, que siguen siendo muy relevantes para comprender un poco los enlaces, ¿no? Cómo baja lo social, la práctica cotidiana de cualquier cristiano. Y cuando decimos en esa época laico, pues estamos hablando de cristianos, o sea, todo el creyente, todo creyente. Y entonces se van creando unos pequeños como islotes, ¿no? Regiones. Y eso es lo que da cuenta de estos primeros siglos. Hay microcristiandades que se rigen por un aparato específico, con una serie de títulos, cómo vamos a estructurar no me encanta todavía el uso, pero pensemos jerarquía de sus ministros en ese momento. Y no me encanta porque hay que esperar todavía al siglo IX en que se empiecen a utilizar los textos del pseudo Dionisio, que son justamente de la jerarquía celeste y hay dos, ¿no? De los nombres divinos. Entonces, allí es cuando realmente viene la entrada fuerte del término jerarquía, que seguimos preservando hasta la actualidad, por ejemplo. Pero entonces, bueno, se van creando, hay rito gótico, rito galicano, rito longobardo, romano, en la zona de Portugal, el bracarense, ¿no? Entonces hay una pluralidad de formas de ejecutar estas cuestiones. Ahora, lo que no hay es una diferencia tajante, una diferencia inaceptable en cuanto los teologúmenos implícitos. Es decir, se acepta todo lo que se establece en el gran y magno concilio de Nicea, aunque a mí me gusta darle más peso al concilio de Calcedonia, que ocurre a mediados del siglo V, porque ahí es donde se termina justamente de crear todos los elementos que componen esta creencia. El cristianismo occidental, romano, y que después deriva y deviene catolicismo, ¿no? Hasta el siglo XVI. Y todos esos elementos están allí completitos desde el 451 en la celebración del Concilio de Calcedonia, que de algún modo refrenda y aclara ciertas cuestiones que quedaron abiertas, ¿no? Unos hilos que quedaron sin tejer en Nicea y que todavía tuvieron que ser apretados con esta formulación y que habla de Jesús en doble naturaleza, de acuerdo a la humanidad, según María, de acuerdo a la divinidad, según Dios Padre, y María como Theotokos, es decir, la Madre de Dios, que no fue creado en un momento en el tiempo, sino pensado, ¿no? Al mismo tiempo, por en el plan divino y la figura, digamos, allí ya creando el triángulo equilátero del Espíritu Santo. Todo eso no está modificado en ninguna de estas versiones. Entonces, por eso pueden dialogar, por eso pueden tocarse. Ahora, ya viene este punto en el cual para todo el occidente el latín tiene todo el peso y eso es parte de lo que va fortaleciendo el papel de los obispos de Roma que empiezan a hablar, empiezan a empujar un discurso que sostiene la superioridad, la primacía de la sede romana por sobre el resto debido a la presencia en los últimos momentos de Pablo y de Pedro en ese lugar, ¿no? Entonces, un poco eso es sobre lo que se van encaramando y crear la idea de una sucesión ininterrumpida desde tiempo apostólico por estas dos figuras, ¿no? Entonces van creando todo un discurso muy elaborado, muy sofisticado en el propio siglo temprano, siglo tercero,
En el siglo cuarto tenemos a distintas figuras, Dámaso, que latiniza la misa, que solicita la traducción de los textos que estaban en griego al latín, ¿no? Entonces ya todo eso va dándole un perfil específico, mientras que en el mundo oriental, en Constantinopla, la ejecución de todo esto pues va por su propio camino. Ahora, en primer lugar, me pareció muy bonita la explicación de cómo se va homogeneizando el cristianismo a partir del concilio de Calcedonia y anteriores. Y recordaba esta frase que usted mencionaba sobre Jesús como pensado antes del tiempo mismo, y me recordaba, justamente, a San Agustín y sus confesiones, si mal no recuerdo, cuando creo que San Agustín tiene un sentido del humor fascinante, cuando le preguntan, lo estoy parafraseando, que qué hacía Dios antes de crear al mundo. Y responde que estaba creando el infierno para quienes preguntan esas cosas. Y ahora surge la siguiente duda. Usted menciona que el Topos, el lugar donde se encontraban Pedro y Pablo al morir, pues por esto el poder se queda en Roma. Pero también menciona que hay una suerte de ínsulas cristianas por toda Europa, justamente como desperdigadas. Este proceso de expansión del cristianismo se da a la par con la estructuración. Pero ¿cómo se va suscitando este proceso? ¿Qué relación empiezan a jugar los gobernantes políticos, si se les puede llamar así, con el cristianismo? Ya. Bueno, sí, o sea, hasta ahora no he hablado de la imbricación que existe entre la teología y la política. No se pueden leer, ni entender, ni explicar de manera compartimentalizada. Y esa es otra de las claves de lectura más importantes para poder acercarse a estudiar cualquier cosa del antiguo régimen. Nosotros, hijos de la modernidad y del mundo contemporáneo, tendemos a separar todo en sus propios cajones, ¿no? Cada disciplina con sus linderos y sus límites muy establecidos, siempre sabiendo que dialogas con otras disciplinas, pero pues, entendiendo y estudiando y formándote en tal carrera y en tal otra, ¿no? Y que cada uno de esos cajones encuentra su explicación y su totalidad al interior de sí mismo. Y lo que ocurre en el mundo medieval es que nada de eso aplica. Hay un metarrelato, que es este planteamiento del cristianismo, que es lo que le va a dar orden, norte, guía a todo. Ahora, el ejercicio del poder también, ¿no? Va junto con esto. No puedes pensar en el terreno, no sé, de desarrollos, ocurrencia económica, sin que esté implícito también los límites y posibilidades dados de este relato. Cuando decía que hay estas ínsulas, estas regiones, hay que pensar bien que se trata de todo ese territorio que en su máxima expresión han hecho mapas muy bonitos, muy, digamos, muy actualizados, ¿no? Con las texturas orográficas, hidrográficas y demás del Imperio Romano hacia el siglo II. Me parece que en el 117 era más o menos el momento de mayor alcance. Y es todo lo que va a bordear el mundo, el mar Mediterráneo. Entonces pensemos en esa mitad sur de Europa y luego una pequeñita extensión que llega pues a las islas británicas. Todo lo demás, digamos, arriba del Loira, arriba del Danubio, no está alcanzado por el cristianismo. Eso es lo que va a ocurrir cuando empieza a desgajarse ya el imperio. ¿Por qué? Pues porque ya está esta fusión de mundos germánicos, mundos romanos. Y el poder político, hay que recordar, no estaba en Roma, sino en Milán para el mundo occidental, desde Constantino, que movió su, digamos, centro de operación hacia Milán, por eso sale de ahí el edicto de Milán, que da la libertad religiosa, es decir, que el cristianismo puede existir tal como existen todos los demás cultos, y eso ocurre en el 313. Entonces, si hay algo que interesa políticamente, digamos, como una especie de capital, es Milán, no Roma. Roma está dejada, está abandonada, ¿no? La dejaron así. Y entonces ese vacío es el que también permite entender por qué los que son obispos de Roma adquieren más poder, porque no es nada más todo el discurso sobre lo espiritual y la conducción del mundo y del cielo y el más allá, sino la materialidad
y la administración pública de esa diócesis. Las diócesis son territorios muy grandes, no tienen las miles de divisiones que van adquiriendo con el tiempo. Entonces, cuando uno dice diócesis de Italia, se está refiriendo a prácticamente toda la península itálica e incluye zonas del borde de África. Por eso el papel, por ejemplo, tan central de Agustín, no es otra cosa sino un africano. Lo mismo con Tertuliano y varios otros, ¿no? Entonces hay que tener un poco en mente eso. Ahora, lo que interesaba y el real poder político, pues no estaba en Occidente, sino ya desde entonces en Constantinopla, ¿no? Entonces un poco hay ahí ciertos vacíos de poder, los obispos empiezan a ganar, digamos, un espacio como figuras públicas que defienden los territorios, que hacen labores de administración pública, que construyen edificios, que preservan los acueductos, ¿no? Todas estas funciones que ahora le entendemos que son deberes del Estado. Bueno, estas figuras están haciendo esa doble función como autoridades seculares, pero son autoridad espiritual y eso les va permitiendo fortalecerse. Son hijos de antiguos aristócratas romanos, de patricios romanos que se convirtieron. Tampoco podemos pensar que es, no sé, cualquiera de la plebs, sino de estas familias acaudaladas que progresivamente se fueron convirtiendo, sobre todo hacia el siglo cuarto, que es a este momento de mayor expansión. Los primeros siglos, a lo sumo, el 10% de toda la población imperial era cristiana y es hacia el siglo cuarto que comienza esta fusión, ¿no? El poder imperial, el emperador avaló esta religión y rápido, cosa de menos de un siglo, pues entonces da la voltereta para convertirse en la religión oficial de lo que quedaba en Occidente y de lo que continuó en Oriente. Mencionaba ahorita esta pugna que va a haber entre la Iglesia. No sé si en ese momento sea pertinente, pero occidental y oriental. Pero también me preguntaba, ¿qué dificultades hubo para la conversión? Incluso dificultades intrínsecas o inherentes al cristianismo, puesto que me quedo pensando, era un mundo politeísta y de repente llega una religión dominante, en un sentido laxo. ¿Qué dificultades se presentan en este mundo protocristiano o neocristiano, si lo podemos llamar así? Bueno, pues mira, yo lo que pienso es que por eso en Oriente vemos que se mantiene pues digamos, la función, la creencia en muchos otros grupos que están allí. Es decir, está el mundo persa, que a partir del siglo II también tiene unas formulaciones que inciden en el propio cristianismo, como es manes o maní, y de ahí surge el maniqueísmo. Entonces, que enfatiza también esta idea de una dualidad, ¿no? Un mundo dual que está en tensión, que está en conflicto y que siempre se van a confrontar a fin de que gane el Señor de la Luz. Y eso mismo está detrás en toda la formulación de los complicadísimos posiciones del zoroastrismo, ¿no? Entonces, todos esos grupos zoroástricos o zoroastrianos, maniqueístas, siguen creando sus propias comunidades y teniendo digamos, su jale. Luego las distintas versiones de judaísmos que mencionaba y todos los demás, ¿no? Entonces en Oriente no vemos inicialmente que esto borre, digamos, se pase tabla rasa, no pasa. Hay muchos que se convierten al cristianismo, al poder, pues le convino el contenido de este sistema y la alianza que crean entre ese poder imperial y la visión, la lectura paulino-helenística, le da como todo el soporte para afianzar y para sobrevivir a la siguiente etapa, ¿no? Y con una figura mucho más fortalecida, como va a ser la del Basileus en el caso oriental. Y para el caso occidental, pues en realidad
es lo que uno de mis maestros, uno de mis maestros de acá, que seguramente conoces si te enfocas en mi historia virreinal, mi maestro de siempre fue Antonio Rubial García, él me formó y a él le gusta mucho hablar del paquete cristiano. Entonces, lo que tiene el cristianismo que se va afianzando en Occidente tiene que ver con darle herramientas para una más sólida posición a los gobernantes de estas entidades estatales que se están forjando. Hablaba hace rato de los reinos posromanos, que son estas primeras estructuraciones y los que sobreviven. Entonces pensemos, por ejemplo, en Occidente, pues después de muchos movimientos y desencuentros y batallas invasiones y demás, que me gusta más hablar de migraciones que de invasiones, por lo que te decía, que ya había un mestizamiento en esa época. Se trata de un paquete que te da las herramientas para legitimarte y que no sea solamente través de la fuerza ni del uso de la violencia. Entonces te voy a dar una lengua, te voy a dar un sistema de escritura, ¿no? Que te permita administrar y gobernar mejor. Te voy a dar a través de este relato una legitimidad que no te viene de otro lado, sino de Dios. Y con todo esto se va creando la cosa que a mí me parece más sólida, que caracteriza mejor que cualquier otra cuando hablamos de antiguo régimen, que son los aparatos de representación. Por eso decía que no es propio hablar de clases, porque no es la división que nosotros entendemos, sino de todos estos elementos ideológicos que entonces son teológicos y que le van a dar la horma. Es una gran malla transparente que amalgama todo lo demás. Entonces, van a forjarse, afianzarse de todos esos primeros movimientos, el reino de los visigodos en buena parte de la península ibérica, el reino franco, suele llamársele franco, pero pensemos que es merovingio y luego carolingio, y que pasa de ser un reino a convertirse en el imperio, ¿no? Y todo esto se trata de justamente un movimiento ideológico que pasa por pensar la transición que va de esa Roma a eterna, ¿no? Roma, cuando decimos Roma, ¿qué estamos diciendo? Porque podemos estar hablando del mundo arcaico, podemos estar hablando de el momento de la república, podemos estar hablando del imperio, ¿no? Ya como en esta cosa de tiranía y el periodo que les gustaba llamar en el siglo pasado de anarquía militar. Podemos estar hablando de Roma y estamos hablando ya de la iglesia, de este obispado que todavía no es pontificado, pero que tiene esa pretensión y la logra, ¿no? Siglos después. Pero esta idea de un poder que trasciende fronteras y trasciende el tiempo. Y esa es la llamada translatio imperi que opera el mundo carolingio gracias a su alianza con el cristianismo romano, ¿no? Entonces acá estamos ya en el siglo VIII, siglo IX, y queda ya un imperio oriental, pero pues lejos, ya no nos toca. Allá que vayan por su camino, mientras tanto, nosotros nos movemos estamos en Occidente y nosotros somos herederos legítimos de esta tradición. Pues muy interesante todo lo que señala y además la forma en que lo relata, con este apasionamiento por su tema. Yo con ese mismo apasionamiento leí la tesis, naturalmente con mis limitaciones, digo, no soy medievalista, pero maravilloso. Y ahora, espero no estar errando, repito, no soy medievalista, aunque este apasionamiento te invita a interesarte por el tema. Y hay algo que usted menciona en sus trabajos, y espero no hacer un brinco tan largo en el tema, porque usted se quedaba en el siglo VIII, IX, pero en el siglo XI se suscita un proceso fundamental que renueva la jerarquía eclesiástica, iniciado por Gregorio VII, y que a la postre fue denominado como Reforma Gregoriana. ¿Qué importancia tuvo lo anterior? Ya. Bien, pues mira, justamente en esa tesis, aunque ya habría muchas cosas que le modificaría, ¿no? Si volviera a hacer esta investigación en este momento,
hay varias cuestiones que sigo defendiendo, ¿no? Sostengo el hecho de que no queda tan lejos, porque en realidad a mí me parece que ese momento de alianza entre Carlomagno y el pontificado, ya para ahí, ya sí está usando sistemáticamente el término de soy el pontífice de Roma, ¿no? Esa alianza es lo que termina de darle el fundamento, ¿no? Es la pasta de que se construye esta iglesia de Roma ya universal. Bueno, cada uno se da y recibe cierta cosa. Finalmente, para Carlomagno, que era rey, pues es convertirse en emperador, pero al tiempo sometiéndose al pontífice, arrodillándose para recibir la corona. Entonces ya solamente eso es lo que le va a dar como el mayor peso a la figura del obispo, ahora pontífice romano. Entonces, desde ese momento vamos a ver una serie de iniciativas que surgen desde muy diversos lados. En esta lectura, ahora sí que ya es como más cercana a la que nosotros entendemos cuando decimos la Iglesia de Roma, que tiene que ver con la institución como monarquía. Entonces, el proceso que afianza la Iglesia como esa institución universal, que son las reformas eclesiásticas de los siglos XI al XIII, estoy en contra del uso del reforma gregoriana, que surgen desde varios lados. Por una parte, el mundo monástico con diferente tipo de agrupaciones que todas van adoptando la llamada regla benedictina. El primer momento en el que eso empieza a ocurrir, que es un proceso que se conoce como uniformación carolingia, es justamente de la época de Carlomagno. Y eso vuelve a ocurrir hacia principios del siglo X. Entonces aquí y allá hay distintas iniciativas, pero los lazos entre el imperio y la iglesia comienzan a poner un poco en entredicho la vocación y la conducción de estos pontífices y de los cabezas, de los jerarcas de la iglesia. Y estas reformas tienen por fin y como eslogan la idea de la libertas ecclesiae. Esto es que la propia institución se dote de los mecanismos para elegir a su más alto representante y a todos los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a nombrar el obispo de acá, el arzobispo de allá o el abad de tal o cual monasterio? Que ya no esté tan imbricado y simbiótico con el poder secular, sino que al interior pueda tomar decisiones, que pueda independizarse, ¿no? Hacer autónoma su operación y funciones. Un poco es esto pensándolo más en el lado institucional y político. Luego, por el lado, digamos, espiritual, a mí me gusta hablar del lado moral, espiritual, que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con cómo viven y sobre todo la gran impronta monástica en esta serie de promociones. Muchos de los papas fueron monjes cluniacenses. Entonces, en ese lado también viene esa necesidad de restaurar lo que ha perdido lustre, ¿no? Es un poco esa la idea y pues tarda mucho tiempo. Entonces surge una serie de cuestiones muy importantes en el siglo XI, que son las que forjan lo que hoy entendemos como curia papal. Se funda el colegio cardenalicio, que es quien sigue eligiendo a cada pontífice. Hay el establecimiento de legados, la celebración de concilios, la homologación de las prácticas, de los ritos, el uso del mismo calendario, la cantidad de tributo a dar, los diezmos, y yo planteo que el corolario de ese proceso es la celebración del cuarto concilio de Letrán. Yo para todo me la paso con cuarto laterano, así que cuando dicen mi imperio romano es, pues el mío es el cuarto de Letrán. Entonces ahí se alcanza ahora sí ese nuevo gran bloque de elementos que va a permitir a la iglesia no solo articularse como monarquía, sino afianzarse en tal calidad, por lo menos hasta Trento, ¿no? Entonces ya estamos hasta allá, después de
de las rupturas protestantes y creando ese nuevo gran basamento que también le da vida hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, un poco es esta lógica y por eso, apegándome, no creas que nada más me estoy sacando de la manga la idea de las reformas eclesiásticas, sino que sigo a varios de los mayores especialistas. Mi otro gran maestro es Dominique Oña-Prat, que es uno de los más actuales medievalistas franceses, bueno, consagrados, ¿no? Pero que sigue vivo, también es emérito y él fue mi tutor en la tesis de doctorado. Él y otro medievalista que después hizo un salto muy peculiar, se llama Jérôme Bachet, ¿lo ubicas? Sí, por supuesto. Bueno, pues él tiene esa biografía también tan peculiar y dio un salto, pero también me parece una de las mentes más precisas, de las últimas generaciones de medievalistas franceses. Entonces, entre otros, ¿no? Ellos dos son también, digamos, promotores de esta idea de las reformas eclesiásticas. Y quizá aquí podamos hacer una transición muy puntual, que además es una de sus líneas, que es la heresiología. Y la pregunta que le hago sería, ¿es aquí cuando se empieza a distinguir al cristiano romano del otro hereje? Así lo maneja usted, incluidos quizá después paganos y gentiles. Usted incluso emplea el término vox alterna como una suerte de abanderados de la disidencia. ¿Qué podría decirnos al respecto? No, definitivamente hay una dinámica, digamos, de rebote, de tensión. Toda la, todo lo que tenga que ver con la forja, con la creación de una identidad, está dado en términos relacionales, ¿no? Y escribí un artículo como resultado de todo lo que determiné, encontré para la tesis de doctorado, y que arranca así, ¿no? Es como un punchline y es justamente la manera en la que entiendo estos problemas históricos. Entonces, la herejía es a todas luces una noción relacional, punto, ¿no? Para decir que se trata de toda identidad va a estar dada en términos de ver qué hay afuera, qué se parece, cuáles son los marcadores que nos distinguen, que nos asemejan a lo que tenemos al lado. Y entonces ese movimiento de construcción institucional pasa por distinguirse, por diferenciarse de los que están al lado, se digan cristianos o no. Entonces hay una tensión, digamos, constitutiva que va a impregnar todo el discurso de la iglesia sobre sí misma. Y en esa medida es que son estos caminos imbricados de la heresiología y la eclesiología. También implican los otros que mencionabas tú como paganos, pero hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos términos no son intercambiables. Es decir, si desde el mundo cristiano se dice gentil algo, tal cosa, tal grupo, tal persona es gentil, implica una cosa, pero si desde el mundo judío dice es gentil, implica otra. Ahora, si dice pagano, también implica determinada cosa que no necesariamente, más bien casi nunca va con herético, por ejemplo. Decir hereje es una cosa, decir blasfemo es otra cosa, decir apóstata es otra cosa, y muchas veces los utilizamos de maneras sinónimas. Entonces hay que tener cuidado, pero sí, en realidad, todos son como una suerte de epígonos de esta articulación institucional cristiana romana. Ahora, en particular sobre la herejía, pensemos lo siguiente: no hay nadie que se autoasuma como hereje, a menos que sean cosas políticas actuales, ¿no? Ya es trasladado, ya está muy estirada la liga, pero nadie va por el mundo diciendo yo soy hereje de tal, sino yo creo en tal cosa. Y ahí reside esta formulación que coloqué en esa tesis de la Vox alterna. Es decir, a mí me gusta entender la herejía, me ha parecido útil o el camino más fructífero para comprenderla,
como los lectores alternos de la escritura, porque todos esos grupos se entienden, se presumen como auténticos o como los verdaderos cristianos. Lo que ocurre es que ahí sí ya existe una institución centralizada que determina esto es nuestra creencia y esto y esto no. La herejía surge cuando la institución la nombra, la señala para distanciarse de ese grupo. Pero las formas de entender el mensaje crístico están allí desde el siglo I, variadas, distintas, lo colocan en distintas posiciones. Entonces, tanto esas primeras herejías y sobre todo en esas, me gusta hablar de la sincronicidad de la creencia, porque no es que primero existiera una autoridad y una versión correcta y luego desviaciones, sino que todas existen de manera concomitante. Y justo con lo que dice, pues parece un discurso de alteridad, si no hierro. Pero también pienso en este texto clásico de Montelieu, Aldea Occitana, de Manuel Leroy Ladurie, donde justamente aborda el tema del catarismo, que me parece un punto de quiebre muy marcado y que cualquier persona que tenga un mínimo interés por la historia sabe quiénes son los cátaros y se resquebraja lo que podríamos denominar el cristianismo más ortodoxo, no de la iglesia ortodoxa, y pues al hereje, que nos ha venido explicando. ¿Nos podría explicar quiénes eran los cátaros y qué importancia tuvo el movimiento? Yo creo que cualquiera, así en general, ubican, si acaso, de los primeros siglos a los arrianos y del mundo ya pleno medieval a los cátaros. Y bueno, sí tiene sus motivos. Por una parte, se trata justamente de una ocurrencia herética muy específica que se difunde a varias zonas, pero que además rompe con esta visión unitaria, unitrinitaria que configura el cristianismo occidental. La propuesta central de estos herejes, que a mí me gusta hablar de ellos como dualistas, más que como cátaros, sobre todo para el final del siglo XII, es justamente esto. Lo que plantean es un doble principio y en el hecho de arrancar por una dualidad, no una lectura dual, sino dualista, hay dos principios iguales que operan en la creación, ya solo con eso tira por la borda las bases dogmáticas del cristianismo. Y de ahí que digamos, los problemas que se leen, que se interpretan, pues sean más serios para la institución. Ahora, por otra parte, ¿quiénes son los que se integran a las filas de los dualistas o cátaros? Pues todos son burgueses y nobles. No es un movimiento de marginal. También eso ha sido parte de la renovación historiográfica más importante en los estudios sobre la herejía, que tiene que ver con recentrar, digamos, las características principales que podemos ver en esta ocurrencia herética. Entonces, los herejes no están marginales, no están lejos, perdidos en los bosques, en lugares apartados de la, digamos, kiwitas de la civilización. Son nobles que crean lazos de sociabilidad particulares, que buscan otra configuración, que están en contra de la autoridad. Entonces, una cosa es que sean anticlericales, otra cosa es que ataquen un fundamento dogmático como es este que señalo, otra cosa es que tienen poder, son los potentes, las autoridades políticas de tal o cual región, ¿no? Entonces, todo eso es lo que le da un cariz mucho más preocupante a los ojos de los representantes de la iglesia romana y local. Ya sabemos que en el mundo que hoy llamamos francés, esto sería cuestión del sur de Francia, tiene sus propios desarrollos muy localizados la iglesia, y también hay el llamado catarismo norteño, que habla de este territorio también francés, pero que toca al mundo germánico, ¿no? Todo eso, esa serie de jurisdicciones que corresponderían al imperio germánico,
que serían hoy Países Bajos, Alemania, Francia y demás. Y pues se nos está acabando el tiempo, pero para hacer una última pregunta, ¿qué nos queda de este periodo medieval? ¿Qué permanece en nuestra sociedad? ¿Quedan aún rescoldos de este medievalismo? Que en realidad lo hemos venido charlando, y incluso con algo que mencionó usted, de cómo diversos autores extienden la Edad Media hasta el siglo XVI, XVII y XVIII. Claro. Pues sí, hay una miríada de elementos que pasan inadvertidos, ¿no? Para los ojos contemporáneos. En principio, la manera en la que se estructura, por ejemplo, los cuadros del conocimiento, del saber, de la instrucción, ¿no? La creación de estos, digamos, la transición de las escuelas, la figura del docente, de los profesores, fundando estos Studia Generalia, que conocemos como universidades, con la figura de los profesores como una profesión, ¿no? Me dedico a esto, soy parte de la institución eclesiástica, pero mi corporación es la universitaria y cómo dividimos las facultades y cómo operan, llamar cátedras a las clases mayores, ¿no? Todo eso, por ejemplo, es una de las mayores herencias, ¿no? Es como la institución medieval, casi la única que el mundo moderno y contemporáneo reconocen, ¿no? Al periodo medieval, la serie de construcciones, la lengua, el uso de los grafolectos, de todas las lenguas vernaculares, romances, los nombres, las novelas, la manera en la que entendemos o utilizamos términos para describir conductas que hablan de buenos valores y altas virtudes, hablar de qué noble, es muy noble de sentimientos, ¿no? O sea, son pequeñas cuestiones, pero que están allí todo el tiempo, o hablar de cómo se conduce un hombre como un caballero y que nos regresan a una creación de códigos de conducta que están directamente relacionados con este mundo. Entonces, hay muchísimas instituciones, también el diablo, por ejemplo, los espacios pensados en otro cronotopos, en otro eón, mucha imaginería que nos queda. Y bueno, finalmente, si queremos de todos modos quedarnos con la idea de un corte en el siglo XV, XVI, se da todo un proceso de transferencias culturales. También a Rubial le gusta mucho hablar de esas primeras globalizaciones, que es esta llegada a otros cronotopos y que se da esa serie de transferencias que traen instituciones, que forjan los contornos de lo que se va a articular en nuestro caso, ¿no? En estas tierras americanas, en el virreinato de la Nueva España y los otros virreinatos. Entonces, hay mucho, pero creo que con esto por lo menos damos una pincelada. Bueno, doctora, pues le agradezco infinitamente la oportunidad y es un placer hablar con personas que hablan tan apasionadamente de su tema y que lo explican tan gratamente como usted. No sé si quiera despedirse del auditorio. Ay, bueno, pues para quienes sintonicen esta emisión, pues les agradezco mucho. eh, que se den la oportunidad de conocer un poco más. Hay mucha literatura, mucha bibliografía en español actualizada que nos puede permitir conocer, darle la oportunidad a un periodo que ha sido muy vilipendiado desde hace varios siglos y que tiene mucho para ofrecernos, que también tiene muchos elementos que nos pueden explicar cuestiones sobre, pues, incluso sobre nuestro presente, como decíamos ahora. Y pues muchas gracias al público y a ti, Alejandro, por esta invitación. Y pues para los que nos escucharon hasta aquí, gracias y hasta la próxima.